Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Alcántara y el tema que vamos a tratar hoy son los tratados internacionales en materia tributaria que ha firmado México con otros países. Mi nombre es Estefanía Mesa y a continuación nosotros presentaremos cuáles son los tratados internacionales en materia tributaria, ya que México, desde el apoyo de la Organización Mundial para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha firmado acuerdos y tratados para, en su caso, evitar la doble tributación, asistencia mutua en caso de intercambio de alguna auditoría o información necesaria y la información entre autoridades fiscales de diversos países. La crisis económica global y los recientes escándalos sobre evasión y elusión fiscal han motivado a los países a formar un ambiente de equidad y transparencia de los sistemas fiscales. Es por esto que la OCDE respalda el intercambio de información entre las autoridades fiscales y la eliminación de prácticas que faciliten la evasión fiscal con el fin de hacer frente a este problema. Los tratados internacionales en materia fiscal celebrados por México con diferentes países han logrado obtener grandes beneficios de carácter económico, político y social, dentro de los que destacan la prevención a la doble tributación en diversos países, la obtención de los llamados derechos humanos de los contribuyentes y la seguridad jurídica en materia fiscal de los mexicanos, entre otros. Cabe destacar que la importancia de celebrar tratados internacionales en la materia radica en el sentido de hacer respetar los derechos humanos de los contribuyentes, evitando de esta forma arbitrariedades y abusos por parte de las autoridades fiscales, trayendo consigo no solo beneficios propios, sino también del Estado al país mismo, en virtud de que su debida ejecución contribuye al crecimiento económico de un país. Es por todo lo anterior que el objetivo de nuestro trabajo es investigar a fondo la importancia, desarrollo y beneficios de los tratados internacionales celebrados por México con otros países han logrado a lo largo de su vigencia. Para poder analizar a fondo los beneficios y obligaciones contraídos por México en materia fiscal es necesario en primera instancia analizar los tratados internacionales de forma general. De esta forma, tratado hace referencia al acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por escrito entre uno o varios estados y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. En términos de lo anterior, nos referimos a tratado internacional como la manifestación de la voluntad de los estados contratantes que genera derechos y obligaciones para los mismos, observados de forma vinculante para las partes. Esto quiere decir que estos tratados internacionales van a tener efectos obligatorios, por lo que es necesario que los estados signatarios los incorporen a su legislación interna y sean aplicados como leyes de rango constitucional. ¿De dónde emana esto? Bueno, el artículo 133 de nuestra Carta Magna prevé que las leyes que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Derivado de esto, es evidente que la propia Constitución mexicana es quien da a los tratados internacionales el poder coercitivo de ser aplicados en el ámbito federal e internacional. Habiendo entendido qué son los tratados internacionales a nivel general, vamos a hablar de los tratados internacionales en materia fiscal. Para esto, es necesario comprender que hacemos referencia a los acuerdos de carácter generalmente bilateral celebrados entre los estados con un fin exclusiva o esencialmente fiscal, con el objetivo principal de resolver una serie de problemas económicos internacionales derivado de la doble tributación y la doble imposición fiscal a nivel internacional. Estos tratados internacionales surgen de la necesidad de los países de regular los impuestos que circulan dentro y fuera de los mismos, ya que en varias ocasiones una misma persona física o moral puede verse obligada al pago de un impuesto similar en diferentes estados. La importancia de estos tratados es muy grande. En primer lugar, las fuentes de gravamen son distribuidas de la manera que no pase lo mencionado anteriormente. Por otro lado, estos tratados acuerdan el establecimiento de normas expresas con el fin de regular la jurisdicción tributaria en cada uno de los estados contratantes. No obstante, los estados partes buscan como finalidad asegurar la libre circulación de capitales y desarrollo de operaciones comerciales sin problemas, de modo que se logre que el contribuyente pague solamente una vez los impuestos correspondientes por un mismo concepto.
En esta tesitura, los tratados internacionales en materia fiscal definen los principios de justicia, equidad tributaria, transparencia tributaria y no discriminación en esta materia, logrando con esto el crecimiento y desarrollo económico de los estados contratantes. Tratados internacionales para evitar la doble tributación. La doble tributación surge en virtud de que dos países están relacionados con el cobro de un impuesto del mismo sujeto pasivo. Por tanto, la doble tributación se encuentra definida como la imposición de gravámenes por dos o más estados soberanos sobre los mismos ingresos en una sola persona. Dentro de las causas de la doble tributación se encuentra la diferencia del criterio empleado para definir los conceptos de residencia, dirección efectiva como norma de conflicto y el supuesto normativo de la causación. Lo anterior podría ejemplificarse de tal forma que en un país se considere como dirección efectiva aquel lugar en el que se encuentre realizado sus labores el directivo más alto de la persona jurídica, y el otro en el lugar en el que se realizan las juntas del Consejo de Administración. Por lo anterior, México ha celebrado con más de 35 países acuerdos para evitar la doble tributación a fin de que los contribuyentes no sean gravados por impuestos de la misma naturaleza o que sean equiparables en diversas jurisdicciones. Asimismo, esto posibilita que los sistemas fiscales puedan ir más allá de sus fronteras y tener mayor control sobre los actos de fiscalización que se celebran en otros países. Dentro de las cláusulas que contienen los convenios para evitar la doble tributación se encuentran aquellas relacionadas con el tipo de impuesto que se incluye, como lo es el ISR, las características de quien puede ser considerado como residente y pueda gozar de los beneficios. Más importante, lo relacionado con el crédito en el que se estipula cómo se realizará la deducción de los impuestos relacionados con el ingreso o capital y el método de exención en virtud del cual uno de los estados contratantes puede liberar al contribuyente del pago de los impuestos. Sobre los ingresos por dividendos, intereses y regalías. Este acuerdo acota la facultad del país de fuente para poder establecer una tasa mayor o excesiva a la que se encuentra establecida en el mismo. Si se confiere el derecho de gravamen a ambos estados, la doble tributación se erradica, en virtud de que se aplica a decisión de cada estado un método de acreditamiento del impuesto pagadero en el país foráneo o el método de exención de los ingresos que fueron obtenidos por el contribuyente. Asistencia administrativa mutua. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una herramienta internacional mediante la cual los países miembros promueven políticas a fin de buscar soluciones a los problemas más comunes en la materia. Por lo anterior, el 27 de mayo de 2010, México firmó, ad referéndum, la Convención sobre la Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, realizada el 25 de enero de 1988, que tiene por objetivo fomentar la cooperación entre las autoridades fiscales de los países miembros de la OECD, para que en el desarrollo del capital no existan posibilidades de elusión y evasión fiscal de cualquier naturaleza. La Convención prevé la determinación de los Estados miembros para poder compartir cualquier tipo de información relevante de los contribuyentes a fin de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de una entidad o persona. En virtud de lo anterior, los estados podrán determinar, recaudar, exigir el cobro y fiscalizar los créditos fiscales de los contribuyentes que tengan operaciones en otros países y participar de manera conjunta en auditorías. No todos Los tratados en materia de intercambio de información fiscal tienen su auge a partir de 1998 con un ejercicio que realizó la OCDE para determinar y analizar la competencia fiscal en alrededor de 100 países. La competencia fiscal se divide en la sana, que es cuando los sistemas fiscales no intervienen en el desarrollo de actividades económicas, y la parte perjudicial, que es cuando, con el fin de atraer capitales, los estados ofrecen tasas inoponibles y opacidad de información. Cuando se hizo este análisis se llegó a la conclusión de que realmente había una pérdida importante de recaudación a nivel global. Y también se le da lugar a lo que es la problemática que generan los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son
determinados de acuerdo a la OCDE cuando se cumplen 4 criterios. El primero es el nivel de imposición, que es bajo o nulo. El segundo, la falta de intercambio de información efectiva. El tercero, la falta de transferencia en lo que se refiere a la falta de conocimiento del funcionamiento de las disposiciones. Y el cuarto, la falta de actividad sustancial. Es así que la OCDE se convirtió en uno de los foros precursores, junto con la Unión Europea, de que el intercambio efectivo de información es un criterio clave para determinar las prácticas fiscales nocivas. Y así se dio lugar por ahí de 1999, el 2000, al acuerdo del intercambio de información en materia tributaria. Dentro de este acuerdo, es muy interesante porque no existe ningún carácter vinculante para los miembros de la OCDE, sino que representa un esfuerzo por otorgar modelos bilaterales y multilaterales con los requisitos que se deberían satisfacer entre los estados que generen este tipo de contratos. Se da un modelo básico y adaptable que tiene el propósito de atraer a todos los sistemas financieros posibles para que participen y así no se migre el problema y se logre erradicar. Las características de la información compartida vienen en el artículo primero del acuerdo, que hablan principalmente de que comprenderán información que puede resultar de interés para la determinación de liquidación, recaudación de dichos impuestos, el cobro y ejecución de reclamaciones tributarias o la investigación o enjuiciamiento de casos en materia tributaria. También esta información se manejará solamente de manera confidencial, es decir, que su manejo será exclusivamente hecho por autoridades y bajo la jurisdicción de la parte que otorga la información, y también solo se proporcionará bajo previo requerimiento. México se ha vuelto uno de los estados que ha buscado participar más en este tipo de cosas, y dentro de los siguientes 2 años de que sale este acuerdo, México se dedicó a la negociación y actualmente mantiene lo que es tratados bilaterales en esta materia con las Antillas, Bahamas, Bermudas, Costa Rica, Islas Caimán, Islas Cook, Islas del Hombre, Islas Guernsey, Jersey y Samoa. Actualmente se encuentra en negociación con otros países y bueno, como conclusión, no hay preocupación sobre el lugar que México le está dando a estos tratados. La corriente tan fuerte que ha traído la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los últimos años ha dado indirectamente impulso a este movimiento de información fiscal. México va bien encaminado y se va preparando cada vez mejor para estos temas. Dentro de los mayores beneficios de celebrar este tipo de acuerdos, se encuentra de que las personas morales y jurídicas. Los tratados internacionales en materia fiscal han beneficiado de manera significativa a la comunidad internacional, proporcionando no solo beneficios económicos, sino de índole legislativa y en materia de protección a derechos humanos. Es importante destacar que derivado de estos tratados y de la cooperación entre Estados, los principios de justicia, equidad y transparencia tributaria se han desarrollado entre la comunidad internacional, ocasionando una mayor confianza de inversión entre países, logrando como fin último el crecimiento y desarrollo económico de los Estados.